Vamos a retomar acá en nuestro problema. Nosotros tenemos como objetivo en redes neuronales hacer una red de clasificación de pacientes con diabetes o prediabéticos con unos factores de riesgo que a continuación ya con el análisis que hicimos de preprocesamiento, pues ya tenemos las variables con las cuales vamos a trabajar. Tenemos el dataset. Espérate, ahora no corre. El dataset tiene 22 variables, la mayoría de variables son categóricas, son 19 y 3 numéricas, son 253.000 registros y el tamaño de la base son 10.4 megas. A continuación vamos a identificar cada una de las variables. Entonces tenemos que nuestra variable objetivo es la condición de pacientes, si son diabéticos, prediabéticos o sanos. El tipo de dato que tiene es numérico, pero pues la categoría es una variable categórica. Seguimos con las variables predictoras, las dividimos en 3 grupos: indicadores de salud, unas de actividad física y relacionadas como con el tema de alimentación, y la última son otras variables que están asociadas a ingresos como demográficas, la edad de los pacientes y demás. Entonces, dentro de las variables predictoras que tomamos como indicadores de salud es la presión arterial, el colesterol, chequeo del colesterol, el índice de masa corporal, si el paciente ha tenido ataque cardíaco y accidentes cerebrovascular. Todos estos datos aparecen en la base como numéricos y la categoría de las variables son cualitativas o categóricas. Continuamos con el otro grupo, que son hábitos y actividad física. Entonces, se hace como una indagación a cada uno de las personas que están contenidas en este dataset sobre si hacen actividad física, el consumo de frutas, verduras, si, los cuidados de la salud, el consumo del alcohol, si es fumador, si ha tenido afectaciones mentales durante los últimos 30 días o físicas, una medida como de salud general y la dificultad para caminar o subir escaleras. Estos datos también son numéricos y todas las variables son cualitativas a excepción sí, de salud mental que está medida en días, y la salud física que igualmente está medida en días. Estas dos variables son cuantitativas. Seguimos con las variables, otras variables predictoras que son como las demográficas, el sexo, la edad, la educación, los ingresos familiares y si han tenido o no acceso al servicio médico por costo. También estas variables son todas numéricas, pero la categoría son cualitativas. A continuación, hacemos el análisis univariado de las variables. Bueno, en el análisis univariado podemos, acá tenemos la variable de diabetes, que es la variable la cual queremos predecir. Identificamos en la base que tenemos como 3 categorías, como mencionábamos: no diabetes, prediabetes y diabetes, de las cuales solo el 13.9% tiene diabetes. Entonces aquí pensamos que la base está desbalanceada, pues para esta variable que es una de las que la que principalmente nos interesa. Y bueno, digamos que ese es el análisis univariado de esta variable. Con respecto a la presión arterial, tenemos 2 componentes: los que tienen la presión arterial alta y aquellos que no la tienen, donde los que no la tienen son el 57% versus el 43% aproximadamente de los que sí la tienen. Digamos, mencionar acá que estos pacientes son susceptibles de derrames cerebrales y ataques al corazón, entre otras enfermedades. Tenemos por otro lado el tema del colesterol alto,
donde tenemos acá que el 57.6% son pacientes que tienen el colesterol alto. Estos también son susceptibles al ataque del corazón o una ACV, que es un accidente cardiovascular. También tenemos por otro lado la revisión del colesterol en 5 años. Acá podemos ver que el 96.3% de los pacientes sí ha tenido un chequeo de colesterol en los últimos 5 años. Con respecto al índice de masa corporal, bueno, acá tenemos la distribución de probabilidad del índice de masa corporal. Entendemos que este es un indicador que busca la relación entre el peso y la talla, y digamos que el uso está frecuentemente dirigido a identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos con una relación entre los kilos, el cuadrado y la talla en metros, de la estatura en metros. Esto tenemos acá que el rango normal debería estar entre 18.5 y 25. En este caso, los pacientes en este dataset tenemos que la media está alrededor de 28.4 y la mediana en 27. Quiere decir que más del 50% de estos pacientes están en sobrepeso. Acá tenemos por otro lado si los pacientes son fumadores o no. Básicamente se hace una medición de si han fumado 5 paquetes o 100 cigarrillos eh, o, en su vida. De esto podemos destacar que el 55.7 no son pacientes fumadores. Y por otro lado tenemos el ACV, que es el accidente cardiovascular, donde el 95.9% de los pacientes no han tenido un ataque cardiovascular en su vida. Tenemos por otro lado el ataque cardíaco. Acá lo mismo, el 90% aproximadamente de los pacientes no han tenido un ataque cardíaco. Y con respecto a la actividad física, tenemos si en los últimos 30 días los pacientes han hecho o no, donde el 75.7 han hecho actividad física en los últimos 30 días. Con respecto a las frutas o el consumo de frutas, dice si esta variable lo que busca describir es si consumen una o más veces por día frutas, de lo cual encontramos que el 63.4 de los pacientes no comen más de una vez al día frutas. Y en los vegetales tenemos un comportamiento donde el 81% de los pacientes consumen vegetales más de una vez al día. Y continuamos con el análisis de las otras variables. Entonces está el consumo del alcohol, donde vemos que la medición que se hizo es hombres que toman, entre hombres y mujeres, hombres que toman más de 14 tragos por semana y mujeres que toman más de 7 por semana. Entonces la conclusión que nos da acá el estudio es que el 94.4% no consume estos niveles de alcohol. Tenemos que si el tema de seguro de salud, si tienen algún seguro, el 95.1 de los pacientes tienen cobertura de salud, ya sea prepagada, un seguro u otro. No atención médica por costo. La pregunta va orientada si en los pasados 12 meses estos pacientes pudieron ir al médico y tuvieron la posibilidad de pagar. Vemos que efectivamente el 91/6 pudieron ir al médico y no tuvieron problemas de acceso al servicio por no tener dinero para poder solventar estos inconvenientes de salud. El tema en la salud general, esto sí ya está más desagregado. Hay una escala, se mide del 1 al 5, donde el 1 es excelente, 2 muy bien, 3 bien, 4 regular y 5 pobre o muy mal de salud. Entonces tenemos que en estas categorías el mayor volumen donde está concentrado la población del estudio es 35.1%, que se consideran que están muy bien de salud. Sigue donde están el 29.8% en un nivel bueno, que se considera bueno. Y
El 17.2 está en un nivel 4, la suma del 4 y el 5, que suma el 17.2, esto corresponde a que se sienten muy bien y en excelente estado de salud. O sea, en general, pues se ve que en la población tiene buen estado de salud, pues a excepción del 17.9. Ahora vemos otra de las variables numéricas que mencionamos anteriormente, que es la salud mental, em, que incluye estrés, depresión y problemas emocionales. Vemos acá en la gráfica en que la mayoría de los usuarios están en cero, en donde no tuvo problemas en los últimos 30 días de estrés. La media de esta es de 3, ¿sí? Que en algún momento tuvieron problemas, y la mediana es 0, casi todo está concentrado en 0. Seguimos con la salud física. Si en algún momento tuvo alguna herida o tiene dolor físico, efectivamente es muy similar el comportamiento a la anterior variable, en la que la mayoría de los usuarios no tuvo problemas físicos en los últimos 30 días, y se comporta también la mediana 0 y la media es 4.2. Lo que quiere decir es que hay rangos en que es amplio donde se ubican los otros usuarios. Que tuvieron problemas o los usuarios más bien que tuvieron problemas de salud física. Sigue la dificultad para caminar. El 83.2% no tiene dificultades para caminar o subir escaleras. En general la población se ve que está bien. Y acá pues ya es el género, que el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Acá hay otras variables como la educación y el ingreso. La educación acá se mide del 1 al 6, donde 1 nunca asistió a la escuela y 6 a la universidad por 4 años o más. Entonces, acá se concluye que el 50% de los pacientes asistieron a la universidad, y el restante está como en un nivel medio donde tuvieron acceso al estudio, pero pues como a nivel técnico. En el tema del ingreso, los ingresos familiares obtenidos durante un año, que está midiendo en años, de estos usuarios están en el 43%, en un rango de 50.000 a 70.000. Le sigue 35% más de $75.000 al año, y un 23% está entre 10.000 y 40.000 al año de sus ingresos familiares. Sigue la edad. La edad también está un poco más amplia en las categorías, está en 13 niveles, donde el primer nivel es de 18 a 24 años, hay otro como un nivel medio en 60 de 64 años, y ya el nivel 13, que es donde se concentran los adultos mayores y las personas con más edad. Entonces, acá viendo como a nivel general y agrupando las edades, el 50% de los pacientes se encuentran en un rango menor a 50 años, y el resto de los usuarios o pacientes están distribuidos de manera muy similar, entre 60 y 80 años. No sé, acá continúas, Andrés. Análisis bivariado contra la variable objetivo que corresponde a la diabetes. Acá en la parte superior pues podemos ver las variables que tienen, categóricas que tienen una relación importante con la diabetes, y en la parte inferior aquellas numéricas que tienen una mayor correlación con estas variables. En esto podemos concluir que con respecto a las variables categóricas existe mayor relación de la diabetes con la presión arterial, con el ataque cardíaco, con la salud general, con el colesterol alto, con la edad y con la dificultad para caminar principalmente. Y con respecto a las numéricas, encontramos el índice de masa corporal y la salud física, que si bien el coeficiente de correlación no es tan alto, que está entre 0.23 y 0.18, pues digamos son las que más tienen relación con esta variable. ¿Vale? Con respecto al análisis bivariado y determinación de dependencia,
encontramos en este gráfico tanto las relaciones con las variables categóricas y numéricas, donde en la diabetes pues tiene un comportamiento similar a la presión arterial, es decir, que estas tienen una relación con las demás variables muy similar, donde se destaca pues el índice de masa corporal con las numéricas y la salud física dentro de las numéricas, y como mencionaba pues las que se mencionaron anteriormente con respecto a las categóricas. También se destaca acá que el índice de masa corporal es una de las variables transversales que tienen, digamos, más relación con todas las variables de la encuesta. También se destaca pues que tiene relación con la diabetes, la presión arterial, la salud general y dificultad para caminar. Por otro lado, tenemos el tema de frutas y verduras en la parte media del gráfico, donde podemos ver que son las dos gráficas que tienen, dos variables, perdón, que tienen mucha más relación, van muy de la mano. Por otro lado, tenemos un grupo en la parte inferior, que son las variables de salud general, salud mental, salud física y dificultad para caminar, donde tienen un comportamiento muy relacionado entre ellas. En la parte inferior derecha podemos ver que cada una de ellas tiene una relación importante. Dale siguiente. No hicimos la exploración de los datos faltantes. En ninguna de las variables, de las 22 variables del ejercicio, hay datos faltantes, así que no hubo necesidad de hacer imputación de datos. Con respecto a los datos atípicos, se hizo sobre las 3 variables cuantitativas, sobre el índice de masa corporal, la salud mental y la salud física. Vemos que en la parte izquierda, que donde está el índice de masa corporal, vemos que ahí la mediana, como lo mencionamos ya en el análisis que hicimos univariado, está en el 25 aproximadamente. Y el resto, ahí se ven datos atípicos como entre el 40 a casi al 100. Y esto es principalmente porque dependiendo del cada uno de los pacientes, pues se encuentra en ese rango. Eso no quiere decir que pues haya algún error en la data, sino que son los rangos en los que está la población del estudio. Al igual que la salud mental y la salud física, también casi como vimos allá en el análisis univariado, están en niveles muy bajos, en nivel 0, donde está el mayor volumen de la población del estudio. Y hasta 30 días hay una población que en algún momento tuvo algún problema mental o físico, y eso pues no quiere decir que sean datos que estén errados, y están totalmente asociados con lo que vimos con el análisis univariado. Así que no hicimos ninguna transformación de esos datos atípicos. Bueno, acá con respecto al análisis de reducción de dimensionalidad, hicimos un ejercicio inicial donde tomamos las 22 variables categóricas e hicimos este análisis de correspondencias múltiples. Acá básicamente identificamos que al hacer esa reducción, pues había muy poca representatividad por la cantidad de variables, y tan solo entre las 2 y 3 dimensiones no superaban el 11% de explicación o representatividad. Por lo anterior, decidimos hacer un segundo análisis múltiple de correspondencias múltiples, donde tomamos 10 variables que fueron las que encontramos que tenían mucha más relación con la variable objetivo. Y aquí encontramos que entre las dos primeras dimensiones teníamos cerca del 26.3% de representatividad. Si quieres ayudar al siguiente. Si bien este no es un indicador tan alto de representatividad, sí nos empezó a dejar algunas conclusiones donde pudimos hacer una segmentación de lo que eran los pacientes diabéticos, prediabéticos y no diabéticos. Identificamos algunas características y variables, como por ejemplo que los diabéticos, que son los que están en la parte de derecha sombreados con el círculo rojo, encontrábamos algunas características como de la dificultad para caminar,
como que tenían ACVs, como que tenían también asociados temas de ataque cardíaco. Y por otro lado, los prediabéticos, que son los grupos del centro, tenían asociadas, representadas variables como el tema de presión arterial, colesterol alto, ¿cierto? Y a la izquierda tendríamos también el grupo de los que están, entre comillas, sanos, donde pues aquí teníamos variables como que tenían una muy buena salud en general, que no tomaban alcohol, que no tenían problemas de presión arterial, ni tampoco de colesterol. Entonces esto ya nos dejó ver algunos indicios de unas variables que tienen una representatividad importante en estos grupos. Bueno, una vez se obtuvieron las variables en el análisis anterior, dejamos las variables sobrevivientes, el colesterol, la dificultad para caminar, la salud en general, el ataque cardíaco, la presión, el colesterol alto, el consumo de alcohol, la actividad física y el accidente cardiovascular. Como vimos, casi que todas las variables de salud son las que están más correlacionadas y fue lo que vimos en los análisis anteriores y por eso determinamos que estas serían las variables sobrevivientes. Se hizo la estandarización de las variables cuantitativas, también sobrevivientes. La más importante acá es el índice de masa corporal. Hay un tema de salud mental y física que se correlacionan esas dos variables, como mencionamos anteriormente. Se hace la estandarización con el objetivo de generar la media de cada variable sobre la desviación estándar, pues para hacer el análisis. Esto es lo que dio como resultado y ya al final del análisis. En este final tenemos las principales, digamos, conclusiones de este preprocesamiento, donde pudimos tener, digamos, tres conclusiones o tres focos de trabajo. Uno, la reducción de variables categóricas, donde encontramos que las frutas, los vegetales, la no asistencia al médico por costo, la educación, el chequeo del colesterol y la actividad física no son unas variables que tengan una alta relación con la variable objetivo. Esto con respecto a las categóricas. Con respecto a la variable numérica, encontramos que la salud mental es la que menos tiene relación y pudiésemos prescindir de esta variable en principio para los análisis. Y por último, encontramos un grupo de variables destacadas, donde está la dificultad para caminar, el colesterol alto, la presión arterial, el estado general de salud, los ataques cardíacos y los ACV o accidentes cardiovasculares, como unas variables que tienen una alta relación con la diabetes. Esto es todo, profesor. Pues muchas gracias y estamos pues atentos al feedback. Gracias, profesor. Buena tarde.